A la barbería de Teleamiga llega Fernando Paneso, el gobernador que hizo historia en Antioquia, quien vivió la calle de la amargura con Pablo Escobar Gaviria cuando se convirtió en objetivo del peor asesino del mundo. Y así logró una de las más brillantes ejecutorias desde su gobierno. Ex embajador en Turquía, embajador en el Ecuador, EPM, ETV, y aquí está con nosotros. Un honor tener a Fernando Paneso Serna. ¡Qué Ave María, por Dios bendito! ¡Qué felicidad! De estos no dan todos los días. Gracias, William, por estar aquí en la barbería. Muchas gracias. Es un honor para mí, sinceramente. Me siento complacidísimo de contar con uno de los hombres más importantes de la política colombiana, del servicio exterior y del servicio aquí interno, desde uno de los sitios más difíciles cuando Pablo Escobar vivía. Bienvenido pues, Fernando Paneso Serna, quien ya tiene su libro, Relato de mi destino. Gracias, William. Sí, efectivamente, fui el gobernador más joven de la historia de Antioquia, tenía 35 años. ¡Qué Ave María! ¿Cómo? Sí, no sé si fue muy irresponsable yo que acepté o el irresponsable que me nombró, porque en ese momento eran gobernadores nombrados por el señor presidente en conjunto con el ministro de gobierno. Fue una etapa muy compleja, 87-88. Doy un dato, yo cuando llegué a la gobernación entré con 3 guardaespaldas y salí con 14, porque fue evolucionando en ese año y medio de una manera dramática. Porque el ángel de la guardia se le bajó del taxi, ¿o qué? Parece porque, claro que no creo que se haya bajado porque no me pasó nada frente a tantas situaciones siniestras, porque esa es la palabra. En ese momento estaba empezando la gobernación y ya empezaron los momentos complejos y difíciles. Y creo que el comienzo es con la muerte de Héctor Abad Gómez, que era el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. A él lo matan el mismo día y en el mismo lugar que habían matado en la mañana a Luis Felipe Vélez, el presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia. Y lo matan con Leonardo Betancourt, que era su alumno predilecto en salud pública. Y entonces, ese día comienza una matanza sobre estudiantes de la Universidad de Antioquia o sobre personas vinculadas a la universidad en los diferentes estamentos. Mataron 18 personas en menos de 4 meses. Y termina con la muerte del vicerrector y me tocó cerrar la universidad por 4 meses y abrirla después de ese tiempo militarizada. Me tocó el secuestro de Arenas Betancourt y su posterior rescate. Me tocó la muerte, la bomba del edificio Mónaco el 13 de enero de 1988 y el 25 de enero del 88 la muerte y el secuestro y asesinato de Carlos Mauro Hoyos y el rescate de Andrés Pastrana. Unos días antes me había caído un helicóptero en Concordia, casi nos matamos. ¿Se cayó? ¿Cómo? De un helicóptero. Pero por Dios, esto ha parecido a lo que le pasó a un tipo en un estadio. 50.000 espectadores, 22 jugadores, 3 árbitros, 2 jueces de línea y el árbitro central. Y a mí, en medio de toda esta gente, fue al único al que cagó un puto pájaro. Sí, no hay derecho. No fue muy difícil, pues hasta eso. Y me tocó la tragedia de Villatina. ¿También? Sí, 500 muertos. Entre otras, ahí hay una anécdota, o más que anécdota, hay una historia un poco triste. Cuando se cae Villatina,
llamamos al padre Rafael García Herreros a que nos colaborara a hacer un banquete del millón para conseguir recursos para poder hacer la reconstrucción de las viviendas de las personas que habían sobrevivido a esta tragedia y familias, que había que ponerlas en otro lugar. Y cuando estábamos reunidos con William Jaramillo Gómez, alcalde, llamó Monseñor o Cardenal Alfonso López Trujillo y dijo: Padre García Herreros, usted no puede hacer ninguna obra en Antioquia sin mi autorización. No, que Pues, perdóneme, sí. mi mamá me decía a mí que la carne de curas no se puede, pero ahí sí no. No, fue terrible. Pero Y ¿cómo hace tuvimos eso? que hacer dos proyectos, uno No. con el padre García Herreros, Ya empezó a llamar la gente sí, ya. uno con el padre No. García Herreros y otro con... Sí, buenos días. A ver, ¿quién llamó? Sí, no vea. El presidente de Betancur, contigo. Mire pues. Ahí lo van a Presidente, saludar ¿cómo está desde usted? el cielo, vea pues. Siempre me acuerdo de usted con mucho cariño y tenemos muchas anécdotas en común. Una de ellas, que la cuento con mucha satisfacción, que usted, que defendía la parte cultural, llamó a decirme, debe ser que haber interferencia del diablo en esta llamada, Sí, me no, llamó a tranquilo. decirme que primero dejo cerrar el Congreso de la República que dejar cerrar la Biblioteca Pública Piloto. No se me olvida esas frases suyas, presidente, y siempre su preocupación por el secuestro de Arenas Betancur. Un placer haberlo saludado desde la otra distancia. Pues para terminar la anécdota del desastre de Villatina, el padre García Herreros tuvo que hacer una obra y nosotros otra con Monseñor Alfonso López Trujillo. Años después me encontré a un alto prelado en un almuerzo en Roma, un alto prelado de la iglesia, y estuvimos almorzando y me dice, le hablé de López Trujillo y me dijo: mire, aquí hubo posibilidades de que él fuera papa, pero había un dicho sobre él muy, que lo definía: puede que él llegue a ser papa, pero nunca santo padre. Uy, no me diga más. Dicho esto, desapareció el espanto. Bueno, pero esto, mire, estas son las cosas que solamente se cuentan en las barberías. Sí. Fernando Panero Serna, extraordinario hombre. Nadie puede decir nada sobre su pulcritud, sobre su honestidad, sobre su integridad moral. Ha tenido las responsabilidades más grandes, más lejos de las tragedias, da para mucho, pero este hombre, sus manos están limpias. Muchas Es lo gracias. importante. Muchas gracias, William. Sí, me tocó puestos con mucha responsabilidad. Yo fui director de Presupuesto Nacional. ¿Cómo? Ah, vean, ¿cómo? Director de Presupuesto Nacional en el tiempo en que el poder era casi absoluto. A mi oficina, pues el presidente llamaba por lo menos una vez a la semana. ¿Cuál? Era el presidente Belisario Betancur cuando yo fui director de presupuesto. Pues qué bien. Y él y los ministros iban a la oficina, tenían que pedir cita, algo que pues a mí me descrestó, pues como montañero que venía de Medellín, que los ministros tuvieran que pedirme cita, porque el poder de la Dirección General de Presupuesto es muy grande. El poder era absoluto. A veces me decían: usted que maneja la plata del país. Yo digo: yo hago el déficit, pero de todas maneras era una capacidad y un poder de tomar decisiones muy grande. Y allí salí transparente, Como siempre. como siempre. ¿Me permite otro cortecito Sí, aquí? claro. Y continuamos. Lo que relata Fernando Paneso Serna no son anécdotas traídas de los cabellos, son cosas reales. Yo siempre he dicho, ¿usted cómo se conservó vivo después de lo que le tocó vivir? Porque a mí me tocó escuchar a que al señor Juan Gómez le dio darse bala con uno que está por allá recluido en Cómbita.
que salió a dar lora y que iba a hacer política y que iba a lanzar a la presidencia, no estoy mal. Pero Juan Gómez hace muy buenas referencias también de su señoría. Muchas gracias. Porque para ser gobernador de Antioquia en esa época se necesitaban unas muy bien puestas. Efectivamente, sí. ¿Y cómo manejó usted la relación familiar? Porque la señora, los hijitos, ¿usted qué pensaba? A ver, mi señora ha sido un soporte para mí. En ese momento no teníamos sino un hijo y ella es una persona... Patricia Gómez y David, que era el mayor. Sí. Era Patricia ingeniera. Ingeniera administradora de la Escuela de Minas. La conoció. En la Escuela de Minas. Es nieta de un escritor costumbrista muy famoso en Antioquia, aunque hay gente que dice que no lo limiten a ser costumbrista, que es F. Gómez. El autor de Guayabo Negro, un libro bastante importante en la literatura antioqueña y colombiana. Y su tío abuelo compuso Antioqueñita. Miguel, no me diga más. La Antioqueñita no, es música... como dice una niña muy simpática, que yo quiero mucho, paisanita de nosotros, me erizo. Yo me erizo todo. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Antioqueñita es letra de Miguel Agudelo, el tío abuelo de ella, y música de Pelón Santa Marta. O sea, es una persona muy vinculada de cultura y me ayudó mucho, una persona inteligente. Pero la decisión final de irme de la gobernación, me retiré, que pocos se retiran de la gobernación de Antioquia, que yo conozco en el antecedente solo Nicanor Restrepo, los demás, porque termina el periodo. ¿Nicanor es compañero suyo de estudio? No, Nicanor es mucho mayor, pero también es ingeniero administrador como yo. Él es de la primera. Es el que me inspiró para que estudiara ingeniería administrativa, según reza en su libro. Sí, fue una de las personas. En esa página histórica que usted sacó, que se llama... Vea, están llamando otra vez. No, ¿relatos qué? Fernando Paneso, Relato de mi destino, así se llama el libro. ¿Quién es? No, pues aquí sigue llamando la gente. No, por Dios. Sí, le tengo sorpresa. A ver, ¿quién? Juan Gómez otra vez. Otra vez Juan Gómez. Juan Gómez. No, porque como entre ustedes se entienden. Sí. Juan, qué gusto irte de nuevo. Trabajamos juntos. A mí me tocó ser el último gobernador que nombró alcaldes y el primero de la elección popular, y con Juan, que se posicionó el 1 de junio de 1988. Trabajamos juntos armónicamente y cualquier dificultad la superamos con amistad y que teníamos la meta común, trabajar bien por Antioquia. Juan, me alegra oírte, te felicito por la decisión que tomaron de comprar el 100% del periódico El Colombiano, tu familia. Ese periódico es trascendente en la vida de la región y ojalá sigan así. Juan, un placer muy grande. Gracias. Lo están llamando a felicitar. Es que eso es muy bueno. Eso es cierto. Eso. Me llama mucho la atención saber que usted rescató para Colombia en el concierto internacional una embajada que yo no entiendo por qué no se había constituido como tal en Turquía. ¿Por qué no tuvimos en el centro del mundo, en el centro más importante del mundo? Colombia nunca tuvo una embajada, apenas llegó su señoría. Cuéntenos. Sí, yo creo que es un error histórico de Colombia no haber tenido relaciones con Turquía sino hasta el 2011. Pues había unas relaciones que se firmaron en 1959, pero que no tuvieron ningún efecto. La realidad es que solo comienza en el 2011. Turquía está dentro de las 20 mayores economías del mundo y es el país más importante del Medio Oriente. Es un país que está entre Occidente y Oriente. Estambul está entre Asia y Europa y ha sido parte de la historia de la humanidad. Siempre cuento que a nosotros en la historia que estudié en los colegios y en las universidades, no nos enseñaron que la caída de Constantinopla en manos de los turcos generó el descubrimiento de América. Oiga, pues repita eso, es que la gente no lo sabe. La caída de Constantinopla en manos de los turcos generó el descubrimiento de América, cae en el año 1453. ¿Y qué pasa? Los turcos cierran la ruta de la seda y las especias. Las especias en esa época, primero la seda era el producto más especial, más sofisticado. Sí. Todo el mundo tenía la seda, vestirse de seda. Siempre, aunque la mona
se vista de seda, mona se queda, Claro. porque la seda es fundamental en el lujo. Y las especias, porque en ese tiempo no había refrigeración, las especias eran fundamental para conservar los productos perecederos y darle sabor a los mismos. Y al cerrar los turcos esa ruta, Cristóbal Colón dice, la tierra es redonda, si yo me voy por el otro lado, no cojo el Mediterráneo, sino el Atlántico, pues voy a llegar a la India por detrás. Por eso al llegar a América cree que llegó a la India, Sí. y nos llaman indios. Los portugueses se van bordeando la costa africana, uno de los barcos portugueses se desvía y llega a Brasil y descubre a Brasil, o llega a Brasil, Europa por primera vez. Por eso toda América, desde México hasta la Argentina, es española menos Brasil, que es portuguesa, porque el barco que iba bordeando África se desvía hasta ahí. Los portugueses bajan hasta el estrecho y suben, y por eso todo el sur de la India y parte de China, Macao, por ejemplo, que está al frente de Hong Kong, fueron colonias portuguesas. O sea, la influencia de Turquía o de esa región en nuestra historia es fundamental e importantísima. Y a nosotros no nos enseñaron todo eso. La historia de la Iglesia, ahora que estamos aquí, nace en Turquía. Los primeros concilios son donde hoy es Turquía. Si usted se acuerda, en Bizancio. En Bizancio es Sí. donde se hacen los primeros concilios, por eso se habla de que las discusiones bizantinas, que no llevan a ninguna parte, Sí. pero hay una defensa de que las discusiones bizantinas eran importantísimas, se estaba haciendo la estructura, la doctrina de la Iglesia que lleva más de 2000 años. Allá el primer concilio fue en Bursa y los demás en Bizancio, y allí se dio la formación de la Iglesia. Allí es donde nace la Iglesia cristiana. Entre otras, la Virgen. Cuando la persecución a los primeros cristianos, San Juan la lleva y va a un sitio que se llama hoy Esmirna, que se llama Esmirna y es la parte de Éfeso. De allí San Pablo escribe la famosa epístola a los Efesios. Los Efesios. Y San Juan está allí, y allí es donde dicen que muere la Virgen y asciende a los cielos, y cerca a las ruinas de Éfeso está la casa de la Virgen, preciosa. Entre otras, la Virgen es la única mujer que figura en el Corán, la Virgen Qué María. belleza. Todo esto está en Turquía, por allí pasaron todos, Julio César, Alejandro Magno, Marco Antonio, todos estos. Troya está allí, el monte Ararat, Está la historia. donde la barca, donde Noé, llamemos, acuatizó, después del diluvio universal, la leyenda es en monte Ararat. Troya, toda la historia pasa por allí, y a nosotros no nos enseñaron, y además Colombia, ciego, no tenía hasta el 2011 una embajada en Turquía. Bueno, los hechos se corrigen. Decía yo que cuando yo me monté al avión para ir a Turquía no conocía un turco, de verdad, porque los turcos que conocemos no son turcos, son sirios, libaneses o palestinos, que llegaron a Colombia con pasaporte del Imperio Otomano, llegaron a América, y en todas partes les dicen turcos. Por ejemplo, Carlos Menem, que le decían el turco, él es sirio y no es turco. Aquí a Turbay Ayala, que le decían turco, tampoco. Venían de esa región y por eso les dijeron turcos, pero un turco yo no lo conocía. Y este año van más de 40.000 colombianos a Turquía. Exportamos el año pasado más de 1.600 millones de dólares. O sea, eso nos demuestra que estábamos perdiendo el tiempo. Afortunadamente se ha recuperado, hoy no nos piden visa, hay vuelo directo de Turkish Airlines, Estambul-Bogotá. O sea, es un país mágico. Yo a los que no han ido, los invito a que vayan y conozcan las 1001 noches. Lo único que no pude conseguir en Estambul cuando fui en el Gran Bazar, que fue el primer centro comercial de la historia del mundo, fue que ya se habían agotado las alfombras voladoras. ¡Qué belleza! Vamos a otro foro. Óigame, esto es un espectáculo de la inteligencia. Así sí vale la pena una barbería. Muchas gracias. Con una persona de su inteligencia, de su conocimiento histórico, político, geográfico. Señores, esto sí vale la pena. Aquí se hace historia, aquí se hace todo. Y se hace mejor con un hombre de las calidades suyas, Fernando Paneto Ternán. Muchas gracias. Vamos a otro correcito.
No, hacía años yo no hacía una barbería como esta, llena de tanta historia, de tantas anécdotas, de tanta inteligencia. Muchas gracias, hombre. No, por Dios bendito. Dios te bendiga. Otto Morales Benítez formaba parte también de un grupo especial y fue su amigo. Sí, fuimos muy amigos, muy amigos. Yo trabajé en la ETV y su oficina era muy cerca y nos encontrábamos varias veces a almorzar, conversamos, claro que lo conocí hacía muchos años a través del presidente Betancur, que eran pues, íntimos amigos. Muchas veces se pensó que Otto Morales iba a ser también presidente de Colombia por el Partido Liberal y él se preparó para eso, pero las circunstancias políticas no lo dejaron, no permitieron. Pero con Otto tuve un tiempo muy cercano, fue cuando secuestraron a Arenas Betancur, un secuestro que se pensó al principio que era con motivaciones políticas y después dimos cuenta que era con motivaciones económicas, entre otras, como decimos en Antioquia, unos cascareros, porque empezaron pidiendo una suma gigantesca y fueron bajando a sumas ya mucho más lógicas. Eso nos puso hasta con más miedo, porque si era un secuestro político, pues a él no le iban a hacer nada, pero ya cuando es secuestro económico y gente que no sabe ni quién es, que solo sabían que tenía algún contrato importante, podían pasarle algo. Y Otto Morales Benítez y el presidente Betancur me llamaron todos los días a que cuidara la vida del maestro. Afortunadamente lo logramos, pero con mucho peligro y miedo. ¿Está esto? Ahora sí. ¿Quién está ahí? Momentico. ¿Quién está? Oiga, aquí se le acuerda la carcajada. ¿Será el doctor César Gaviria? No, señor. ¡Ah, Otto! ¡Otto, por Dios! Claro, Otto, que también desde lejos, claro. La sonrisa mía con la de Otto! ¡Ciertamente! Otto, qué gusto. Siempre fui un lector tuyo, de las personas más prolíficas en la escritura, en la literatura colombiana o en las letras colombianas fue Otto Morales Benítez. Yo creo que hacer una recopilación de las obras completas de Otto debe ser casi imposible. Otto es un hombre valioso, te quiero y te aprecié mucho, fuimos buenos amigos, las tertulias y las carcajadas de Otto siempre despertaban al que estuviera somnoliento en la mesa del lado de algún restaurante. Otto, un abrazo muy fuerte. Afortunadamente, la meta que nos propusimos de sacar vivo al maestro Arenas Betancur de su secuestro, lo cumplimos. Obviamente el día que encontré al maestro Arenas Betancur, 7-8 de enero de 1988, estaba en la perra más grande, como decimos en Antioquia. Se había bebido todo el aguardiente mientras lo liberaron y fuimos a traerlo a Medellín. Afortunadamente, pues ese episodio etílico lo pasó rápido y sacó un libro que se llama El grito del condenado, Los pasos del condenado, que fue el relato de ese secuestro y cómo sufrió. No era un solo gran escultor, era también un gran literato, sabía escribir muy lindo. Arenas Betancur ha sido una de las cosas más importantes de Colombia, yo creo que el escultor más importante de este país. Otto, un abrazo muy fuerte. Aquí nos escriben que si nos quiere contar cómo fue el episodio de la caída del helicóptero. A ver, eso aquí la gente está pendiente. A ver, la caída del helicóptero fue así. El Culebro Jiménez era el piloto tradicional del helicóptero, una persona muy conocida. Pero el anterior gobernador a mí había prestado y después el helicóptero para los diálogos de Casa Verde. Y generó una reacción muy fuerte de estos diálogos y lo llamaron a amenazar. Él dijo, mire, yo soy un piloto, un chofer elegante, a mí me dan una orden de manejar el helicóptero a cualquier parte y yo voy, como le dicen a un taxista que me lleve a esto. Él de todas maneras decidió alejarse y se exiló fuera del país y mandó un muchacho muy joven que era el piloto de la presidencia. Y muy osado, y en Concordia, que es sobre la montaña, hay un espacio muy amplio que es la cancha de fútbol, pero la cancha de basquetbol dentro del liceo era muy pequeña. Y él aterrizó allí, le habían dicho que no, pero al salir empezó a elevarse y se le olvidó el aparato, hizo lo que llaman, se encabinó, que empieza a mirar los controles del helicóptero y se le olvidó. Y el viento fue llevando el helicóptero
y con el rotor golpeó el último piso, Ay. del edificio y se desplomó. Ahí hubo 2 heridos, ninguno muerto. Un año después una de las personas murió a causa de que tuvo un golpe en la cabeza, se le armó un coágulo y le dio un derrame cerebral. Dios mío. Un año después y se mató. Fue terrible. Afortunadamente yo he tenido 2 infartos, la caída del helicóptero, enfrentar a Pablo Escobar. Patricia me dice que me cuide. Yo le digo, el gato tiene 7 vidas, yo me he gastado 5, todavía me queda una para gastar. Y si ustedes quieren conocer la vida del mejor cónsul que ha tenido Colombia en el exterior, en Nueva York, está en el libro. En televisión el tiempo es implacable, Sí. pero los invito para que vayan a la Panamericana, a la Librería Nacional, Librería Nacional y a la Lerner. y a la al Lerner. Fondo de Cultura Económica. y al Fondo de Cultura Económica. Ahí está el libro a Bueno. la venta. Vaya, busquen ese libro para que se deleiten, porque usted es de lo mejor que yo he traído a esta barbería. Y gracias a Dios, el señor rector de esta universidad, el doctor Santiago José Castro, lo va a recibir con alegría, sabiendo que usted es invitado especial aquí. Muchas gracias a ti, William, a Teleamiga, a todas las personas que han estado en este set y al rector, a quien conozco y admiro. He tenido la oportunidad de estar en varias tertulias con él y es un hombre inteligente y un hombre que conoce y sabe muy bien para dónde llevar esta universidad tan Sabe de importante. historia. Sabe mucho, Sí, es un hombre muy historiador. valioso. Muchas gracias, Pero usted William. hoy nos dio una cátedra. Dios te bendiga, No, William. no, amén para A Gánimas. los oyentes Amén para Gánimas, como Bien. dicen en Neira. Bueno, muchas Gracias. gracias. Esto merece un aplauso. Gracias. Carajo, qué vaina tan buena. Gracias.